Otro de los grandes profesionales que está con nosotros todo el año dándonos su apoyo es José Bessó, poniéndonos el maquillaje y la peluquería cada semana en Revista de Sociedad. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer para nosotros recibirte, como siempre, ya lo sabes. Y bueno, haciendo un repaso a esta quinta temporada de Revista de Sociedad, ¿cuáles han sido los mejores momentos de José Bessó? Hombre, este año ha sido un año muy bonito. La verdad que ha sido un año para mí un poco inolvidable, ¿no? Porque habéis tenido la deferencia de llamarme 3 veces, hemos hecho 3 programas muy largos, muy bonitos, ha tenido también mucha audiencia en YouTube, muchos pinchazos y la verdad que la gente lo ha comentado mucho, por lo tanto estoy muy contento este año. Estando con José Bessó, no podemos pasar por alto la pregunta de las tendencias. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en peinado para este verano, José? Hombre, mira, la moda viene muy libre. La mujer española sigue queriendo el pelo largo. Entonces lo que estamos haciendo es mucho color de puntas, muchas mechas californianas, tratando mucho el cabello, cuidándolo mucho. Hoy es más importante un cabello brillante y bien cuidado que hasta incluso, fíjate, llevar un corte de pelo corto, ¿no? Entonces a la mujer hoy hay que darle mucho mimo en el cabello, hay que llevar pelos muy naturales, muy sueltos y muy desenfadados. Eso es lo que se propone ahora. Pues muchas gracias. Tomen nota de estos grandes consejos de José Bessó y nos vamos a continuar disfrutando de la fiesta. José, ¿te parece? Muchas gracias a vosotros y es un placer compartir otro año más esta fiesta tan bonita con vosotros. El placer es nuestro. Por cierto, me pregunto, ¿qué estará haciendo en estos momentos Paloma Mas? ¿Con quién estará? Vamos a verlo. No te envidio nada que estés con José, porque en estos momentos estoy yo con María García, una profesional de los pies a la cabeza. María, ¿cómo estás? Bueno, qué recibimiento, ¿eh? Muchas gracias. Faltaría, hombre, qué Fenomenal. menos. ¿Cómo vamos a estar aquí en esta fiesta? ¿Qué te está pareciendo, por cierto, la fiesta? Pues mira, el año pasado me quedé con las ganas de venir porque justo estaba en Madrid y no pude y estoy alucinada, ¿eh? Qué despliegue hace Revista de Sociedad y qué bien trata a todos sus invitados, a todos sus espectadores, a sus amigos. Muy bien, inmejorable. Oye, María, ¿cómo se presenta el verano? Cuéntanoslo a todos. Pues mira, se presenta un poco de Ibiza, un poco de Valencia, por supuesto. Iremos a la zona de Alicante y de Javea y luego, bueno, ya veremos, sorpresas, pero disfrutando de la tierra porque al estar todo el año en Madrid lo que apetece es quedarse por aquí cerca. Claro, te apetece ya disfrutar de la Y playita, sobre ¿no? todo del mar, que estando allí lo echo de menos, pero muchísimo, ¿eh? Es que como en Valencia dicen que en ningún sitio. No, la categoría, o sea, la calidad de vida, sin duda, aquí de categoría. Pues nada, yo me quedo un rato charlando con María. Vamos a ver qué están haciendo mis compañeros, que no lo sabemos, ahora veremos. Y nada, yo encantada, chicos. Luego nos vemos. Bueno, aquí tenemos a dos amigas de Alicante. Una es Patricia Chico de Guzmán, que es una empresaria muy querida por el programa, empresaria de Hispanitas. Bueno, ¿cómo te lo has pasado, Patricia? Muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros y compartir esta noche tan especial para vosotros. Pues yo me alegro también mucho que hayáis venido, que os vais corriendo hacia Alicante ya, que tenéis un buen trecho. Pero, en fin, deseo que te lo hayas pasado muy bien. ¿Y cómo piensas pasar el verano? Pues relajadita en la playa unos días y nada, de maravilla, esperando coger vacaciones pronto, que me queda poquito ya. Bueno, yo te deseo que pases un feliz verano y ya nos vemos en septiembre. Claro que bueno, sí. Y ahora tenemos a Sandra. Sandra es la presidenta de la plataforma de empresarias de Alicante. Bueno, Sandra, ¿qué nos puedes contar? Pues nada, que estamos encantadas de que fuiste premio 8 de marzo y que bueno, estamos encantadas de compartir contigo todos estos momentos tan importantes, como dice mi compañera, para vosotros. Pues sí, la verdad que sí, y para nosotros es un gustazo el que os hayáis desplazado desde Alicante para venir a estar con nosotros en esta fiesta tan bonita como es la despedida de la Revista de Sociedad del verano. Así que esperamos veros pronto por el programa y hasta el año que viene que paséis un buen verano. Bueno, Amparo, pues aquí estamos con otra invitada, una compañera de Revista de Sociedad, Mónica Duarte, directora general de Dormitienda. Bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Encantada aquí en la fiesta, que está fantástica, la verdad que sí. Bueno, eso te iba a comentar, ¿qué te está pareciendo este fin de temporada de Revista de Sociedad? Pues la verdad que es una fiesta maravillosa de azul, como despedida de la temporada y de inicio del verano. Es un sitio fantástico, lo habéis organizado muy bien, como hacéis todo siempre muy bien, y estamos muy a gusto.
Esa Blue Party, que venimos conjuntadas aquí, Venimos el mismo tono de azul. Klein, además, de azul Klein. Bueno, Mónica, ¿nos podrías contar un poquito estas vacaciones, a ver cuáles son tus planes? Bueno, pues con los 2 niños que tengo y lo que te comentaba antes, mi bebé de 6 mesecitos, las vacaciones las voy a tener un poquito más complicadas de lo normal. Pasaremos el mes de agosto en Altea y si podemos, nos escaparemos unos días, a ver si podemos mi marido y yo, aunque sea una escapadita, estamos deseando. Y seguramente en la segunda quincena de agosto en algún sitio cerquita para estar controlando los nenes por si acaso. Pero bueno, unas vacaciones tranquilas y relajaditas, este año sí. Bueno, este año es lo que toca, ¿no? Unas vacaciones en familia, claro que sí. Es lo que toca y además también nos apetece porque después de todo el año, sobre todo mi marido que tiene un trabajo, bueno, pues que está menos en casa y demás, nos apetece pues eso, estar con los nenes, que vean la playita, que ya mi hija pequeña, ya con año y medio, pues bueno, ya le gustan las olas y correr y demás. Y bueno, unas vacaciones distintas, pero la verdad que muy bonitas también, desde luego que sí. Bueno, ¿cómo lleva la Peque esto de que tenga un hermanito nuevo más pequeño que ella? ¿Lo lleva bien o qué? Lo lleva fatal, muy mal, muy mal. De hecho, ahora quiere ser bebé, se sube al carrito de él, quiere tomarse biberones, en fin, lo típico de los celitos. Lo quiere mucho también, pero bueno, hay que acostumbrarse porque no es fácil de repente destronarte, ¿no? O sea, ser la princesita y que llegue un bebé y de repente te quedas así como que no sabes muy bien qué ha ocurrido. Pero bueno, bien, se llevan bien. Bueno, seguro que ahora en vacaciones, en la familia, seguro que se lo pasa fenomenal y se lo olvida todo. Bueno, Mónica, te esperamos en septiembre. Recordamos todos esa nueva sección, Sueños. Vamos a recordarla un poquito. Bueno, pues en septiembre estaré con vosotros en Revista de Sociedad, con la nueva sección Sueños, con muchísimas ganas, mucho entusiasmo, porque vamos a contar novedades, cosas muy divertidas, vamos a hablaros también de cosas curiosas en descanso, que también hay cosas muy curiosas, productos, en fin, un sinfín de cosas que creo que vamos a disfrutarlo todos mucho. Claro que sí, Mónica. Bueno, pues te esperamos todos en septiembre con esa sección Sueños. Que pases un muy feliz verano en familia y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Feliz verano, gracias. Bueno, pues ya veis, de momento aquí conociendo el verano de nuestros invitados y compañeros de Revista de Sociedad. Les aplauden, le aplauden los compañeros, eso es que lo ha hecho muy bien, claro que sí. Bueno, Paloma, pues vamos contigo a ver con quién estás. Bueno, Raquel, pues estoy con una chica de portada, porque de verdad que es una chica de portada, porque fue portada de nuestra Revista de Sociedad. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz. Teníamos unas ganas de verte que no te lo puedes ni imaginar. Ay, qué bonitos que sois. Yo tenía ganas de venir, la verdad es que mira que os lo montáis bien. La verdad es que sí. Oye, ¿la fiesta qué te está pareciendo? Me ha encantado, de verdad me ha encantado. Bueno, los postres. Ay, tengo aquí el último aquí, pegadito. Muy bueno, aparte muy bien. Os lo montáis muy bien, un sitio súper agradable que no conocía además y feliz de venir. Y eso que no me prodigo últimamente mucho, y he venido. Mi marido está encantado. Ha venido por nosotros porque nos quiere un montón, Silvia, todo hay que decirlo, que nosotros a ti también te queremos muchísimo. Pero bueno, sé que estás de vacaciones ya, que me lo ha contado un pajarito. ¿Dónde te estás yendo de vacaciones, Silvia? Bueno, estoy a medias aún, porque estoy ya empezando a ensayar lo que estrenaremos en septiembre en Ruza Fasténica, Chao Chochín, con las Reinas Magas, y entonces estoy ensayando. Haremos una paradita en agosto, y entonces sí que me iré seguramente a Javea. Oye, pues muy bien. Menudo plan. Ya me están saliendo planes para todo el verano. Yo también me voy a ir con Silvia Javea unos días a ver si me relajo. Pues bueno, chicos, creo que estamos terminando ya este programa ya especial, que estamos ya finalizándolo ya. Y creo que Donis está con una persona muy especial. Vamos a ver con quién está Donis. ¿Eu pregunte o no? No, eu pregunte si vos haz después. Bueno, estábamos aquí hablando fuera de micrófono, fuera de cámara o dentro, no lo sé, con más amigos de Revista de Sociedad. Estamos con Agustín, Marisa, Esperanza y Salvador, que también nos han querido perder esta fiesta de final de temporada. Agustín, ¿qué tal ha ido el curso del año? ¿Qué tal ha ido? Curso estupendo y la fiesta genial. Os merecéis esto y más. Así que muchísimas gracias. Tenéis que estimular más para dar 2 fiestas, una en invierno y otra en verano. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, Marisa? ¿Por qué no? Claro, en Navidad no vamos allí a hablar de nuestras fiestas, cómo lo celebramos en familia y todo. Hacemos el pavo en Nochebuena. Exactamente, y ahora pues en verano también. Así que sí que hacemos 2 fiestas, o sea, la fiesta final de temporada y el especial de Navidad. Esperanza, también estuvo en el especial de Navidad. Sí, también estuve muy a gusto, muy bien, como todos vosotros. Y bueno, y hoy qué tal, la fiesta bien, ¿no? La fiesta muy bien, muy agradable, muy bonita y la gente colabora mucho y muy bien, me ha gustado mucho.
Muchas gracias, Esperanza. Nuestro amigo Salvador se prodiga menos en las fiestas de Revista de Sociedad porque tiene mucho trabajo. El trabajo, pero bueno, hay tiempo para todo, ¿no? Y esta noche había que acompañaros, porque habéis estado muy bien todo el año y habéis estado un nivelazo, y hoy, esta noche, ha sido lo mismo. O sea, que quiero decir que soy testigo de una gran fiesta y te lo agradezco muchísimo, a ti y a toda la Revista Sociedad. Faltaría más. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche tan especial. Nos vamos ahora con la última entrevista. Vamos a cerrar ya el capítulo de Amigos de Revista de Sociedad y lo hacemos con nuestra compañera Raquel García, que nos está esperando con una entrevista también muy especial. Bueno, Donis, pues esto queda en familia, mirar con quién estamos. La hija, Esperanza Vila, acaban de entrevistar a tus padres. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás esta noche? Pues nada, encantada de estar aquí, es una noche fabulosa y lo hemos pasado fenomenal en la fiesta vuestra. La verdad es que se está muy a gusto aquí, ¿no? En el Tosca Yacht Club. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues es un sitio aquí como una masía recóndita en pleno centro y nada, muy bien con todos los amigos de Revista de Sociedad. Bueno, y aquí tenemos otra amiga de Revista de Sociedad, Sandra, colaboradora de hace unos años de Revista de Sociedad, el programa La Moda. ¿Cómo se te da la moda a ti, Sandra? Muy bien, me encanta la moda y además la moda española y la moda internacional. Bueno, ¿y cómo va la moda ahora? Danos algunos consejitos así, breves. ¿En el verano? ¿Ahora? Claro. Pues nada, yo por mi estilo, yo tengo un estilo por el día muy cool y me encanta ponerme pantalones cortos, camisetas, plana, por la noche tacón siempre y más vestiditos, faldas y también pantalón corto por la noche. Bueno, pues mira, unos consejillos que nos hemos llevado. Bueno, contarme un poquito cuáles son vuestros planes para estas vacaciones. Bueno, pues yo por mi parte, Javea, que es, bueno, pues el sitio de veraneo de la familia de hace muchos años y bueno, pues nos reunimos estos días y la verdad es que poco más, no están las cosas para otras cosas. Bueno, triunfa la playa y triunfa Javia, ¿eh? Ya hemos visto varios invitados que se van este verano a Javia, o sea que todos coincidiréis allí. Y tú, Sandra, cuéntanos un poquito cuáles son tus planes para este verano. Yo también voy a ir unos días a Javea, pero yo siempre veraneo en la Costa Azul, en Saint-Tropez. Me encanta Saint-Tropez y Mónaco. Jolines, también qué envidia. Bueno, pues desde aquí las tres les vamos a mandar un besito. Despedimos las entrevistas a los invitados de este programa especial de fin de temporada de Revista Sociedad. Un besito muy fuerte. ¿Les mandamos un saludo? Bueno amigos, pues hasta aquí la quinta temporada de Revista de Donis, Sociedad. espera un momento, que falta Raquel. Raquel, por favor, ven. Raquel. Adiós. Raquel. Pero bueno, Hasta trabajando luego, feliz verano. hasta el último momento. Adiós amigos, feliz verano, que lo paséis muy bien. Para Adiós. todos. Adiós. Hasta septiembre, queridos amigos. Hasta pronto.